¿Te ha pasado alguna vez que descubres a un artista nuevo y piensas, wow, esta música me llega, me identifica? O tal vez has seguido la trayectoria de alguien por años y te emocionas al verlo lograr algo grande. Bueno, hoy nos vamos a sumergir en una historia que se parece mucho a eso. Sí, creo que todos tenemos esos artistas cuya evolución nos intriga. Y en esta inmersión profunda vamos a explorar ese tipo de viaje. Exacto. Y para esta exploración me compartiste un artículo de Zona Acústica, un espacio que siempre está al tanto de la movida musical independiente. Habla de Raúl Ornelas, un cantautor mexicano, y su próximo concierto en nada más y nada menos que el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Así es. Y nuestra misión hoy es entender cómo llegó a ese escenario icónico y qué nos dice eso sobre el mundo de la música de autor, ¿verdad? Exactamente. El artículo no es solo una promoción del concierto, es una reflexión sobre su carrera, escrita por alguien que claramente admira el trabajo de Ornelas y la escena musical independiente en México. Totalmente. Y para quienes no estén familiarizados con el término, la música de autor básicamente enfatiza al artista como el creador principal de sus canciones, con un enfoque en las letras y la expresión personal. Muchas veces se desarrolla fuera de las grandes disqueras, creando una conexión fuerte entre el artista y su público. Claro, sí. Y justo el artículo comienza con un toque personal. El autor, Gabo, menciona los inicios de Zona Acústica transmitiendo desde un sótano allá por el 2004. Y atención, Raúl Ornelas estuvo presente en una de esas primeras bohemias, esas reuniones informales de músicos. Una perspectiva interna bastante interesante. Sí, lo es. De inmediato nos ubica a Ornelas dentro de una comunidad y subraya su conexión con la escena independiente desde el principio. Desde sus inicios. Muestra una participación genuina, no solo como intérprete, sino como parte de un colectivo de artistas. Y esto es importante porque nos da una idea de las raíces de su música. Exactamente. Y sienta las bases para su ascenso. El artículo señala su segundo álbum, Manual de lo Prohibido, como un punto de inflexión, especialmente la canción Las Cartas sobre la Mesa, que escribió con Roberto Ruiz. Lo fascinante aquí es cómo una colaboración temprana en su carrera realmente lo impulsó. Totalmente. El éxito de esta colaboración probablemente no se debió solo a un mayor alcance, sino también a la fusión de sus estilos de composición, quizás introduciendo una nueva profundidad emocional o una perspectiva narrativa que resonó con los oyentes de una manera que su trabajo solista anterior no había logrado. Es un patrón común para muchos artistas. Una colaboración clave puede ser el catalizador de un crecimiento significativo. Sí, sí. Y luego viene Tres de Copas, su grupo con Jaime Flores y Luis Carlos Monroy. Esto suena como otro momento crucial. Tuvieron canciones muy populares como Mi Funeral y Amor Mío, que incluso se usó en una telenovela, Belinda. Además, su álbum Milagritos tenía la canción Se me muere la vida, que también fue muy conocida. Pero el artículo también menciona que abrieron conciertos para grandes estrellas como Juan Gabriel y Alejandro Fernández. Imagínate qué manera de expandir tu público. Claro, esa es una estrategia clave. Abrir para artistas ya establecidos te expone a su base de fans, muchos de los cuales tal vez nunca hubieran escuchado tu música de otra manera. Exacto. Para un artista como Ornelas, con raíces en la música de autor, esto le dio una plataforma única para conectar con una audiencia mucho más grande. Pero al mismo tiempo manteniendo su identidad artística a través de sus propios proyectos. Pero no existía el riesgo de que su música de autor se diluyera en un público tan masivo. ¿Cómo equilibran los artistas ese tipo de exposición con la preservación de su integridad artística? Es una pregunta interesante. Quizás el contraste entre la intimidad de sus propias composiciones y la grandiosidad de sus escenarios le permitió llegar a los oyentes desde diferentes ángulos. Y no se detuvo con las colaboraciones. En 2009 se unió a Eder Oceransky para Dos Necios de Verdad, haciendo una gira por todo México e incluso lanzando un CD de DVDs de sus composiciones. Realmente muestra su versatilidad, no solo como solista, sino como alguien que puede crear magia con otros compositores. ¿Qué nos dicen estas diferentes experiencias de colaboración sobre su versatilidad como artista? Exacto. Este proyecto destaca el espíritu colaborativo dentro de la escena de la música de autor y también muestra la fuerza de Ornelas como compositor al poder compartir escenario y su proceso creativo con otro artista respetado del género. Estas colaboraciones, ya sea en grupo o en dúo, le permitieron explorar diferentes dinámicas creativas y llegar a públicos que quizás se sintieran más atraídos por un formato u otro. Sí, sí. Y finalmente regresa a su trabajo en solitario con Mi Lado Izquierdo, un álbum con 14 canciones propias. Parece que siempre encontró el camino de regreso a su expresión individual como artista. Esa es una característica clave de muchos artistas de música de autor. Si bien las colaboraciones pueden ser enriquecedoras y ampliar su alcance, el núcleo a menudo reside en la composición personal y la conexión directa con el público a través de su propia voz y perspectiva. Claro. Mi Lado Izquierdo probablemente representó un regreso a esa intimidad y a la exploración de sus propias experiencias a través de sus letras. Exacto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. La cantidad de artistas importantes que han grabado canciones de Raúl Ornelas es impresionante.
Ana Cirré, Manuel Mijares, Alejandro Fernández, Grupo Pesado, Pandora, Reli, Víctor García. La lista sigue y sigue. Estamos hablando de nombres grandes, interpretando su trabajo. Habla muy bien de su talento como compositor, ¿no crees? ¿Qué elementos específicos de su composición crees que la hacen tan atractiva para otros artistas y a través de diferentes géneros? Absolutamente. Cuando artistas de esa talla eligen grabar tus canciones, significa que hay un profundo respeto por tu trabajo. También demuestra el atractivo universal de su composición, que sus temas y melodías resuenan a través de diferentes estilos musicales y con diversas audiencias. La música de autor, en su máxima expresión, a menudo trasciende las fronteras de los géneros. Quizás sus letras abordan temas universales de una manera particularmente honesta y relatable, o tal vez sus melodías tienen una cualidad temporal que se adapta bien a diferentes interpretaciones. Y no solo fueron esas canciones conocidas, el artículo menciona un montón de otros álbumes, un par de granujas, El puerto de los pecados, Deteniendo el tiempo e incluso álbumes en vivo. Además, un montón de sencillos y colaboraciones con artistas como Salvador Aponte, Carlos Carreira, Angélica Vale, Fela Domínguez y Francisco Céspedes. Este hombre no ha parado. Dada esta extensa y variada obra, ¿cuál dirías que es el hilo conductor que define a Raúl Ornelas como artista? En efecto, esta amplia discografía muestra su constante producción y su voluntad de explorar diferentes paisajes sonoros sin dejar de ser fiel a su identidad como compositor. La variedad de colaboraciones también apunta a su apertura a nuevas experiencias musicales y su capacidad de conectar con una amplia gama de artistas. El hilo conductor, creo, es una honestidad lírica y una sensibilidad melódica que atraviesan todos sus proyectos, ya sean íntimos o más elaborados. Totalmente. Y todo esto nos lleva a la gran noticia, su presentación en el Auditorio Nacional. El artículo enfatiza que para un artista independiente como él, esto es un logro enorme. No se trata solo del concierto en sí, sino de toda la logística, los costos y el esfuerzo del equipo que implica. ¿Por qué es tan icónico el Auditorio Nacional para los artistas mexicanos? ¿Y qué significa en términos de progresión profesional dentro de la industria musical? Exactamente. El Auditorio Nacional es un lugar emblemático en México. Para un artista que ha navegado principalmente por la escena independiente, llegar a ese escenario es un gran logro. Significa un nivel de reconocimiento y éxito que requiere no solo talento, sino también una gran cantidad de trabajo duro, dedicación y un sistema de apoyo sólido. Recuerdo haber asistido a eventos más pequeños de música de autor hace años, y el sueño de tocar en un lugar como el Auditorio Nacional era algo que los artistas a menudo mencionaban con una mezcla de aspiración y casi incredulidad. Ver a alguien como Ornelas lograrlo es realmente significativo para toda la comunidad. Sí, pone en perspectiva los desafíos que enfrentan los artistas independientes y la dedicación que se necesita para llegar a un público más amplio a sus propios términos. No es lo mismo que tener el respaldo de una gran disquera. No, requiere un tipo diferente de tenacidad y una conexión directa con tu público. Claro. El hecho de que Ornelas haya construido una carrera lo suficientemente sólida como para justificar un concierto en el Auditorio Nacional dice mucho sobre el poder de la composición auténtica y la lealtad de sus fans. Totalmente. El artículo termina con un llamado a la acción, instando a la gente a asistir al concierto no solo para disfrutar de la música, sino para honrar su trayectoria y apoyar a toda la comunidad de la música de autor. Lo presenta como una forma de celebrar sus raíces y su evolución. Y ese es un mensaje importante. Apoyar a artistas como Raúl Ornelas asistiendo a sus conciertos contribuye directamente a la vitalidad de la escena musical independiente, valida su visión artística y los anima a ellos y a otros a seguir creando y compartiendo sus voces únicas. En resumen, la carrera de Raúl Ornelas, como se destaca en este artículo, es un ejemplo de perseverancia, pasión y fidelidad a la música de autor. Hemos visto cómo colaboraciones clave, proyectos grupales exitosos y una dedicación constante a su propia composición han contribuido a su viaje, culminando en este importante próximo concierto en el Auditorio Nacional. Exacto. Su historia destaca los diversos caminos que un artista puede tomar y la importancia de la comunidad, la colaboración y una profunda conexión con las raíces artísticas para alcanzar logros significativos. Y esto nos lleva a una pregunta para ti, nuestro oyente. Piensa en lo que significa para un artista que comenzó en esas bohemias íntimas llegar a un escenario nacional como el Auditorio Nacional. Oh, sí. ¿Qué nos dice esto sobre la evolución de la música y el atractivo duradero de la composición auténtica en el panorama musical actual? Y, de manera más personal, ¿qué otros artistas independientes, cuyas trayectorias te inspiran, están alcanzando hitos importantes en sus propias carreras? Vale la pena reflexionar sobre la dedicación y el arte que hay detrás de la música que amamos. Totalmente. Bueno, con eso terminamos nuestra inmersión profunda en la trayectoria de Raúl Ornelas. Esperamos que te haya inspirado tanto como nosotros. Hasta la próxima.